4, 3, 2, 1. Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan. Mi nombre es Jorge Ángel Jiménez, actual director de la revista Lo Internacional. Es la revista de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me es un placer dar inicio a nuestra tercera mesa en el tópico de Derecho Internacional, agradeciendo de primera mano al público que nos acompaña y que ha estado con una participación muy constante, muy alta en la sección de preguntas y respuestas, y también a los ponentes, en este caso a los tres ponentes en la mesa de Derecho Internacional, quienes nos van a hablar del tema homónimo y que pues han prestado su interés, tiempo y dedicación en participar en este primer simposio interuniversitario de Relaciones Internacionales. ¿Cuáles son las instrucciones para los ponentes y también para que el público en general las conozca? Bueno, el ponente tendrá alrededor de 20 minutos para su ponencia. Van a pasar los tres ponentes de manera seguida después de que yo los presente, y una vez terminadas las tres presentaciones, procederemos a la sección de preguntas y respuestas. Cualquier ponente puede utilizar recursos expositivos en caso de que así lo desee, ya está habilitada la opción, y cualquier duda, pregunta o cuestión la podemos hacer por la bandeja de chat. En todo caso, finalmente, en todo caso que se presentara alguna interrupción por internet, por motivos climáticos o por sonido, nos esperamos un momento y procedemos, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a iniciar esta primera mesa con nuestro primer ponente. En este caso, le voy a dar la palabra a Diego Uribe Bustamante. Él es estudiante del 10º semestre de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue becario en el Centro de Estudios para la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, y en julio de 2019 realizó una estancia académica en la Embajada de México en Francia. De noviembre de 2021 a mayo de 2022 realizó una pasantía en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Él hoy nos viene a presentar el ius cogens en el derecho internacional público y la necesidad de su reconfiguración. Diego, en caso de que haya pronunciado mal el nombre, ten la libertad de corregirme, ¿vale? Te cedo la palabra para tu presentación. Suerte. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Está bien el sonido? Sí. Perfecto. Pues en primer término quisiera agradecer a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por la distinción y sobre todo la oportunidad que nos brinda a los estudiantes de poder, más que una exposición, posiblemente un diálogo sobre temas pues de distinta índole y sobre todo de gran interés y actuales. Asimismo, a la revista Lo Internacional y al Departamento de Derecho y de Ciencias Sociales de la misma universidad por la labor fehaciente que han hecho para la promoción y para la inclusión de los estudiantes en temas diversos. Como ya se mencionó, el día de hoy voy a exponer un tema que posiblemente no es un tema siempre en boga en el derecho internacional público, pero se encuentra durante los primeros desarrollos del derecho internacional. Y es a lo que yo voy con esta exposición y que quiero demostrar, cómo las normas de jus cogens o de jus cogens o normas imperativas de derecho internacional, a pesar de que no tienen un gran auge en la práctica, son una cuestión que va en desarrollo. Muy bien. Para comenzar, hay que definir el concepto de qué son una norma de jus cogens y qué características la revisten. Una cuestión es hablar de normas y otra de principios, porque en muchas ocasiones podemos ver, y va a depender del idioma en el que se plasme, si es una norma o un principio de derecho internacional. Pero aquí la cuestión es que no es lo mismo en el derecho internacional a lo que se refiere norma o principio que en el derecho interno. En el derecho interno de los estados, nosotros tenemos normas que posiblemente se entienden como aquellas que se legiferan en el poder legislativo, y los principios son aquellos principios constitucionales que emanan de un poder constituyente. Antonio Gómez Robledo, que es un autor que recomiendo altamente para el tema de las normas de jus cogens, nos dice que
es indistinto mencionar normas de jus cogens o principios, que en realidad todo va a lo mismo porque en el derecho internacional esto significa una máxima de extrema generalidad y universal observancia. Aquí vemos los primeros atisbos de qué es la norma de jus cogens. Una máxima de extrema generalidad y de universal observancia. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a depender de si cierto Estado sujeto de derecho internacional ha asignado o ratificado un tratado, sino que esto aplica para todas y todos en la comunidad internacional. Muy bien. La cuestión de el jus cogens ha sido abordada por diversas jurisdicciones a nivel internacional. En este caso, y por cuestiones de tiempo, me voy a limitar solo a la Corte Internacional de Justicia, que es la que, a través de su estatuto y su jurisdicción, abarcan la mayoría de los estados en el mundo. Sin embargo, quiero hacer una breve digresión. La cuestión de abordar a través de la jurisprudencia las normas de jus cogens no se limita a la Corte Internacional de Justicia, aunque así se diga en muchas ocasiones. La Corte Interamericana y la misma Comisión Interamericana han citado normas de jus cogens, así como también la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, así como también el Tribunal Europeo en Estrasburgo, así como también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y diversas otras jurisdicciones a nivel internacional, como la Corte Penal Internacional y los antecedentes de la jurisdicción penal internacional, que es el Tribunal de Nuremberg, el Tribunal para la Ex Yugoslavia, diversos mecanismos penales ad hoc, tales como los tribunales para Ruanda, etc. En esta ocasión, repito, me voy a limitar a la Corte Internacional de Justicia y vamos a dividir el desarrollo jurisprudencial en dos vertientes. La primera es cómo se ha referido a las normas de jus cogens de manera indirecta, sin decir que son normas de jus cogens, pero dando a entender qué son. Y la segunda vertiente, ya propiamente hablando de más o menos qué son las normas de jus cogens. Entonces, tenemos dos casos en los que de manera indirecta la Corte Internacional de Justicia nos dice, son consideraciones elementales de la humanidad. Probablemente puedan decir que es algo muy vago y que no nos dice o nos deja igual, ¿no? También dice que son obligaciones erga omnes, es decir, obligaciones que constriñen a todas y todos. Aquí el difunto juez Augusto Cansado Trindad, que fue vicepresidente y hasta hace unos meses juez de esta corte, en una de sus tantas afamadas opiniones disidentes, nos comenta lo siguiente. Toda norma de jus cogens va a tener obligaciones erga omnes, pero no viceversa. Una cosa es un concepto material que es norma de jus cogens y otra cosa es el efecto que pueda tener ese objeto material, que en este caso es obligación erga omnes. Es decir, toda norma de jus cogens va a obligar a todas y todos, pero no toda obligación erga omnes es norma de jus cogens. Más adelante veremos por qué. ¿Cómo nace la norma de jus cogens o de dónde deviene en el derecho? Podemos hablar de dos momentos en los que las normas de jus cogens aparecen en el derecho. La primera es en el derecho romano, en la cual no tiene mucho caso que se profundice porque en realidad lo que viene a ser la norma de jus cogens ya no es lo que significa el día de hoy. En la norma de jus cogens, curiosamente, nace del derecho privado, en el derecho de los contratos. Entonces, nada tiene que ver con el derecho internacional público. ¿Qué antecedente podemos decir que en el derecho romano es la norma de jus cogens? El jus gentium, que viene a ser el antecedente mismo del derecho internacional en el derecho romano. Pero a nivel derecho positivo, a nivel derecho de tratados, las normas de jus cogens, digamos que nacen con la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Ahí es donde nace para todos los estados y donde todos los estados y toda persona que hable de jus cogens tiene que remitirse en específico al artículo 53 de esta convención, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. ¿Qué nos dice esta Convención de Viena? Que la norma de jus cogens o norma imperativa de derecho internacional es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los estados. Aquí podemos hacer una primera crítica, porque en ese momento, en 1969, la comunidad internacional era vista como conjunto de estados y ya. Pero en este año 2022 podemos afirmar que la comunidad internacional no son solo estados. Tenemos ya sujetos de derecho internacional que no son solo estados, organizaciones internacionales, mecanismos regionales, inclusive empresas transnacionales cuyas acciones impactan en esta misma comunidad internacional. ¿Qué otra
subrama o subsistema del derecho internacional nos introduce que no solo hay estados en el derecho internacional y en la comunidad internacional, el derecho penal internacional. En particular, como hubo jurisdicciones que ya no juzgaban estados. Los tribunales internacionales empezaron a juzgar personas, empezaron a adjudicar crímenes internacionales a perpetradores de violaciones de derechos humanos. Entonces, digamos que la Convención de Viena, y a sabiendas de que un tratado internacional es no tan fácil de reformar como lo puede ser una declaración o cualquier ejemplo de soft law, de derecho suave, cualquier resolución de una Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo, pues la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ha permanecido así desde 1969 en esta parte. ¿Qué otra característica nos dice la Convención? Que es una norma que no va a admitir acuerdo en contrario, es decir, dice esto y es esto y punto. Ningún Estado puede ser objetor de lo que diga la norma de Jus Cogens y que solamente va a ser modificada por una norma igual, es decir, va a ser derogada por una misma norma de Jus Cogens. Volvemos a lo mismo, la Convención de Viena nos va soltando características de esto, pero no nos dice qué son, no nos dice cuáles son, no nos enlista qué es una norma de Jus Cogens o un ejemplo de la misma. Su desarrollo, repito, ha sido jurisprudencial mayormente y por supuesto en el ámbito académico. Una vez que tenemos ya un contexto de las normas de Jus Cogens, vamos a hablar de dos cosas. ¿Cuáles son sus características esenciales y sus criterios de identificación, que no son lo mismo? Para los criterios de identificación son los que acabo de leer. Artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Que es, repito, norma general, aceptada y reconocida por la comunidad internacional. Ya sabemos que no solo de estados, que no admite acuerdo en contrario y que se deroga solo con una del mismo carácter. Criterios de identificación, ok. Si cumple estos criterios, norma de Jus Cogens. Pero ¿cuáles son sus características? Y eso lo ha hecho un órgano de la Sexta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas llamado Comisión de Derecho Internacional, que de acuerdo a su acta constitutiva es el órgano de Naciones Unidas que va a codificar y desarrollar el derecho internacional. Se forma por diplomáticos y por juristas que representan a la mayoría de estados y de espacios geográficos y realizan trabajos a través de relatores especiales. En este caso hay un relator de la Comisión de Derecho Internacional que lleva a cabo trabajos sobre Jus Cogens y me atrevería a decir que esta comisión ha sido la que más ha hablado de Jus Cogens, pero eso no quiere decir que se quede en la academia. La jurisprudencia habla de Jus Cogens y mucho. Entonces, recientemente, hace unos meses, se sacó el último informe de esta comisión en el que ya habla de cosas muy específicas sobre el Jus Cogens, pero no se atreve a enlistar tal vez qué es el Jus Cogens. En el año 2017, el comité de redacción de esta comisión identificó características. Ahí se atrevió a decir, estas son las características y no es lo mismo que de lo del artículo 53. Aquí nos dice que sus características son que va a proteger valores fundamentales de la comunidad internacional, ya no dice que de estados, sabemos que comunidad internacional no solo de estados, y que son jerárquicamente superiores a otras normas de derecho internacional y se aplican de forma universal. Vuelvo, van a proteger valores fundamentales. Llega a ser también un poquito ambiguo. ¿Qué valor fundamental me puedes decir que hay en el derecho internacional o que hay en los estados? Que son jerárquicamente superiores a otra norma de derecho internacional, ahí sí nos está diciendo algo. Porque si nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las fuentes de derecho internacional? Nos remitimos al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia nos enlista cuáles son las fuentes de derecho internacional, que va desde la costumbre internacional, los tratados internacionales, los principios generales de derecho internacional, la jurisprudencia internacional, pero no la de normas de Jus Cogens. Pero aquí la comisión nos dice, todo eso queda jerárquicamente inferior a las normas de Jus Cogens. No hay nada arriba. No hay ninguna jurisprudencia, ninguna costumbre internacional, ningún tratado internacional, ni la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni cualquier estatuto al imaginar va a estar arriba de las normas de Jus Cogens. Y su aplicación es universal. ¿Qué va a hacer esto? Que no importa si eres un estado democrático o social o dictatorial o de régimen militarista, las normas de Jus Cogens te obligan. No importa si eres
una guerrilla, no importa si eres un grupo armado, no importa si eres una ONG, las normas de Jus Cogens te van a obligar a ti como persona, sí o sí. Entonces, como vemos, vamos esclareciendo un poco a qué nos referimos con Jus Cogens. Sin embargo, esto se ha quedado todavía en la teoría. Justamente el día de ayer hablaba con un profesor de Derecho Internacional y él me decía, mira, el problema del Jus Cogens es que sabemos que está ahí, pero no sabemos qué es. Y al no saber qué es, difícilmente yo voy a llevarlo a la práctica ante un tribunal, ya sea nacional o internacional, pero ha pasado. Y hay ejemplos a nivel interno de cortes constitucionales y de tribunales superiores de los estados que resuelven cuestiones cuando hay una invocación del Jus Cogens. Tampoco es muy común, pero que hay casos, sí los hay. Una vez dicho esto, me voy a referir al título de la ponencia. La ponencia dice, la necesidad de reconfigurar el Jus Cogens. Podrán tal vez ya determinar por qué hay que reconfigurarlo, porque no hay una práctica plausible del Jus Cogens, aunque está ahí, aunque hay desarrollo académico y aunque hay desarrollo jurisprudencial, el Jus Cogens no se usa. Los estados no lo usan, muchas veces las víctimas no lo usan, y el tribunal, muchas veces el juez internacional se excusa y dice, yo no me voy a meter en eso porque yo no sé qué es. Y yo, juez, ¿qué legitimidad tengo? Ya sea juez interamericano, africano, europeo, de la Internacional de Justicia, la Penal Internacional, ¿yo quién soy para determinar qué es el Jus Cogens? Muy bien. El Jus Cogens, como comenté, nace en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y después Naciones Unidas emite un documento titulado Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, ya que habla de Jus Cogens por segunda ocasión Naciones Unidas. Y aquí establece que cuando hay una transgresión a las normas de Jus Cogens, hay nulidad de tratados internacionales, es decir, un tratado que va en contra del Jus Cogens va a ser un tratado nulo per se, es decir, de forma directa. No dice gran cosa porque en realidad ya sabemos que no puede haber acuerdo en contrario con la norma de Jus Cogens y que es jerárquicamente superior a cualquier fuente de derecho internacional, pues obviamente un tratado internacional que atente contra el Jus Cogens va a ser nulo. Repito, continuamos sin saber un poco qué son las normas de Jus Cogens. Tenemos noción de sus características y los criterios que la identifican, pero aún no sabemos más o menos qué es. Lo que sí podemos determinar es que con este documento de responsabilidad del Estado por hechos ilícitamente e internacionalmente ilícitos, la ONU pone un límite a esta facultad soberana de los estados de realizar tratados internacionales, ¿no? De celebrar tratados internacionales. En realidad es una facultad que muchas veces se ve ilimitada cuando no es así. Los mismos tratados internacionales tienen sus límites. El derecho internacional tiene sus límites. Muy bien. Y este documento finalmente se limita a decir, bueno, cuando hay una violación a una norma de Jus Cogens, los estados tienen la obligación de cooperar para suprimir esa situación que está violentando el Jus Cogens. Pero no te dice cómo, no te dice cuándo, no te dice bajo qué situaciones. Se queda todavía en el limbo. Ahora voy al tema de la jurisprudencia internacional. Reitero, hay una vasta jurisprudencia y sobre todo opiniones disidentes que nos permiten determinar que hay un desarrollo sí jurisprudencial, mínimo aún, pero lo hay. La Corte Internacional de Justicia tiene diversos casos que voy a enunciar a continuación, en los que ya entra un poco al fondo de lo que es la norma de Jus Cogens. Tenemos el tema de contra Nicaragua por actividades militares y paramilitares, en la que la Corte Internacional dice, la prohibición del uso de la fuerza en Naciones Unidas es una norma de Jus Cogens. Se atreve a decir esta Corte que esto es Jus Cogens, por primera ocasión. ¿Qué advierte esto? Que la Carta de Naciones Unidas o la Carta de San Francisco tiene una norma de Jus Cogens en uno de sus artículos. Tenemos ya un ejemplo entonces de Jus Cogens que en cierta medida le va a otorgar entonces un estatus superior a la Carta de Naciones Unidas sobre cualquier otro tratado internacional que ustedes imaginen. Porque así ya lo dijo la Corte Internacional de Justicia, y como sabemos, aquellos estados que han aceptado su jurisdicción tienen que respetar, o al menos en el ideal, deberían respetar la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, aunque en la práctica así no sea. Segundo caso es las actividades armadas en el territorio del Congo, en el territorio de la República del Congo, en el que la Corte Internacional de Justicia, a través de la interpretación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, determina que
cualquier caso en el que haya una violación a normas de jus cogens, también habla de la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, determinó que no existe un fundamento para otorgar a la Corte una competencia. Es la primera ocasión en que la Corte Internacional de Justicia, al ver la norma de jus cogens, dice yo no puedo entrar al fondo. No puedo yo determinar si es jus cogens o no, si hay una violación o no, y se limita a no aceptar el caso, a rechazar el caso de Ruanda contra la República del Congo. En este caso, no hay tanto que abordar, simplemente demostrar que la Corte Internacional de Justicia a veces se ha atrevido a decir esto es norma de jus cogens y en otras ocasiones no entra al fondo. Tercer caso es las inmunidades jurisdiccionales de los estados, en el que la Corte determinó que la costumbre internacional de los estados de otorgar inmunidad de jurisdicción penal a agentes de estado cuando se cometen violaciones a jus cogens es contraria a lo que conocemos como norma imperativa de derecho internacional. ¿Qué es esto de inmunidad de jurisdicción penal de agentes de estado? Muy bien. Prácticamente caso Pinochet. Es un jefe de estado, o en el caso de Pinochet, un ex jefe de estado, que había sido denunciado por haber cometido grandes violaciones a los derechos humanos y que desde España se le emite una orden de aprehensión para que sea aplicada en Reino Unido por haber violado normas de jus cogens. Entonces entra aquí la pelea irresoluta del derecho internacional, porque es una cuestión que no ha sido resuelta de le otorgo inmunidad de jurisdicción, es decir, no juzgo a esta persona por distintas razones que puedan argumentarse. Muchas veces es impunidad, pero en otras se argumenta que mantiene la estabilidad en la comunidad internacional de los estados y que evita injerencias de tipo extranjero de ciertas potencias con la excusa de que vamos a juzgar a un perpetrador del jus cogens, a un perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos. Por el otro lado tenemos que si tú no juzgas a una persona y el Estado en cuestión del que es nacional no lo va a juzgar, la inmunidad se traduce en impunidad y el jus cogens termina siendo solo una letra muerta. Está en la Convención de Viena, está en la jurisprudencia, está en la Carta de la ONU, pero si no voy a juzgar a alguien que lo viola, de nada sirve que tú me digas que es lo más alto jerárquicamente del derecho internacional. En este caso, la Corte, por segunda ocasión, se abstiene de pronunciarse por la inmunidad de jurisdicción. Es por eso que es un caso irresoluto, porque aún en la academia, aunque en la academia exista un desarrollo, la Corte Internacional de Justicia se ha limitado a decir yo no soy competente. Quien se ha atrevido a establecer que no debe existir inmunidad de jurisdicción es la Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma establece que cuando se trata de la ratione materia, o lo que es la competencia de la Corte Penal Internacional, que como sabemos es crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, y de acuerdo al protocolo de Kampala de 2010, el crimen de agresión, pero aquí no entra el crimen de agresión, y tampoco ha habido casos porque faltan ratificaciones. Tenemos entonces genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, como cuestiones que si son perpetradas por alguien, no va a haber inmunidad de jurisdicción de acuerdo a la Corte Penal Internacional. Entra otra problemática. El Estatuto de Roma me dice esto, que hay que proteger las normas de jus cogens, pero la costumbre internacional de los estados, sobre todo de las potencias extranjeras, me dice que tú no puedes juzgar a ningún jefe de estado, ni a ningún agente de estado, ya sea ministro de Relaciones Exteriores o ministro de Justicia, porque tienen esta inmunidad de jurisdicción. Entonces, puede argumentarse que esta inmunidad estatal, como comenté, mantiene el orden mantiene una cierta paz, una cierta armonía entre los estados, porque evitan que un estado juzgue a otro nacional y se mete en sus cuestiones internas y dañe la malinterpretada soberanía nacional de los estados. No obstante que este mantenimiento del orden internacional, como comenté, llega a traducirse muchas veces en impunidad, como fue el caso Pinochet, en el que si da tiempo, tengo algunas notas sobre el caso, pero al final no es juzgado. Se justifica por el estado de salud en el que se encontraba, pero en realidad fue un caso que quedó impune. Estos son algunos casos que se dan sobre el tema de jus cogens. Como comenté, hay
en el tema interamericano hay opiniones disidentes del juez Cansado Trindad que hablan sobre el jus cogens, que dan ejemplos sobre todo sobre la prohibición de la tortura como norma de jus cogens. En la Corte Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos también hay 2 casos y opiniones disidentes en los que hay un desarrollo también de jus cogens y hay un par de jueces de la Corte Africana que tienen también argumentos a favor de que se lleve a la práctica esto. Como sabemos, igual no es tema tal vez principal de la ponencia, hay 3 sistemas regionales de derechos humanos, 2 de ellos con una comisión y una corte, que es el africano y el interamericano, el europeo con el tribunal, antes tenía una comisión, otras cuestiones, y tenemos 2 sistemas emergentes, el árabe y el asiático. No hay jurisprudencia porque en el árabe existe un tribunal, pero solo en el texto, no en la realidad. En el asiático hay una comisión que no recibe quejas, si acaso cartas, que no está formada por comisionados expertos en derechos humanos, y de nada nos sirve. La jurisprudencia se limita al occidente, que es otro tema que hay que anotar ahí. Finalizo entonces. ¿Cómo reconfigurar el jus cogens para que en realidad sea aplicado y no quede en la doctrina, no quede en las clases de derecho internacional, si acaso que se ve, para mejorar su justiciabilidad? Rápidamente, porque por cuestiones de tiempo veo que ya no me queda mucho. Al una falta de sanción de los estados, tú no puedes decir que la norma de jus cogens, de acuerdo a la Convención de Viena, se puede derogar. Esa es una interpretación incorrecta. ¿Qué debería decirse? Que una norma de jus cogens solo debe de tener una evolución progresiva, que los pasos que se den en las normas de jus cogens sean hacia adelante y no hacia atrás. Que el tema de que si cierto tribunal, cierto grupo de trabajo, cierto comité, cierto estado, cierta asamblea constituyente nos va a decir que hay una lista de jus cogens, me parece incorrecto. Así lo ha hecho el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Te enlista más de una decena de normas de jus cogens y no sabemos si hacerle caso. Entonces me parece que enlistar, como probablemente lo llega a hacer la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, sería un error, porque tendríamos que decir a quién le tocaría determinar qué es una norma de jus cogens, a qué estado, a la ONU, al Consejo de Seguridad, a la Comisión de Derecho Internacional, a la Corte Internacional de Justicia. Sería inequitativo y violatorio del principio de igualdad jurídica de los estados, principio de la ONU, decir que cierta persona, institución o sujeto de derecho internacional debe ser el que interprete y enuncie las normas de jus cogens. Bien, más allá entonces de lo que dice el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, debe también decirse que la aceptación y reconocimiento no debe ser algo que sea susceptible de la voluntad. Ningún estado te puede decir, yo sí respeto esto, pero no respeto esta norma de jus cogens, pero esta sí, pero esta no. Todos, como comenté, se encuentran obligados, sea un estado dictatorial, sea un estado democrático, todos están obligados. El problema, en general, del derecho internacional es que no hay una, digamos, una policía internacional que haga cumplir las cosas de derecho internacional. No las hay y hasta la misma Corte Internacional de Justicia emite jurisprudencia que no es cumplida. Entonces, es una cuestión que va de la mano con la efectividad del derecho internacional y de quienes dudan que el derecho internacional es verdaderamente un derecho o una rama del derecho, en este caso el derecho público. Entonces, me parece, y espero haber en estos minutos demostrado, que las normas de jus cogens no se encuentran solamente en la teoría, no hay pasos tal vez como quisiéramos apremiantes, pero hay un desarrollo y me parece que si hubiera más voluntad política y más voluntad de la Corte Internacional de Justicia, habría norma de jus cogens que pueda ser activada ante un tribunal de primera instancia a nivel nacional y hasta una tribunal internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Sin duda alguna, yo también en un tema ya general, no abarcando el jus cogens o cogens, creo que el derecho está sujeto al tiempo y está sujeto a los cambios que se pueden producir en torno a él, en general como ciencia social o como ciencia madre. Y bueno, hay algunas preguntas en el chat, por si puedes irlas figurando para que en la sección de preguntas y respuestas puedas responderlas como tal. Tenemos alguno que otro comentario que quizá no es muy bien, no se escribió bien, no es muy entendible, pero a lo mejor puedas darnos tus apreciaciones como tal. Vamos entonces con nuestra segunda ponente. Su nombre es Alessandra Antonio Jerónimo. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho con terminal en Derecho Civil, Familiar y Mercantil por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
realizó un intercambio académico en la Universidad de Almería, España, y una estancia de investigación en la Universidad de Nebraska, en Estados Unidos. Se encuentra interesada en temas de Asia y África y en general del derecho internacional, tanto público como privado. Hoy, Alessandra Antonio Jerónimo nos viene a hablar de la ponencia Retos del Derecho Internacional Público en el siglo XXI. Alessandra Antonio, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por cederme la palabra. Voy a compartir a efecto de hacer más dinámica mi presentación y me parece que ya ven la pantalla, ¿verdad? Así es. Se está empezando Bueno, a partir. Listo. de acuerdo. Bueno, mi ponencia se titula Los retos del derecho internacional público en el siglo XXI. Y para esto es importante darles un breve recorrido histórico de lo que la comunidad internacional ha hecho en el siglo XX y parte del siglo XXI para poder entender cuáles son los nuevos retos a los cuales nos enfrentamos como comunidad internacional, pero concretamente en el derecho. Bueno, como ustedes saben, la ONU se crea un 26 de junio de 1945 en la Conferencia de San Francisco, en donde más de 50 delegados de diferentes países forman parte y pues tienen esa necesidad de crear algún organismo o alguna institución que pueda regular de cierta manera el comportamiento de los estados, esto a raíz de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que dejaron evidentes consecuencias desde hambruna, destrucción, bueno, muerte. Entonces, pues hubo esta necesidad de crear un organismo encargado de lograr un poco de orden. Bueno, entonces a través de todos esos años, muchos países se fueron incorporando, lo que representó una evidente evolución en su derecho interno, porque al suscribirte a estos organismos internacionales, pues significa que tú como Estado-nación quieres que tu país esté más a la vanguardia de temas de derechos humanos, de medio ambiente, entre otros. Bueno, ahora vamos a dar este salto gigantesco al siglo XXI, y es que aunque el Internet tenía auge por ahí de los 80s, 90s, no fue hasta principios del siglo XXI que ya comenzamos a tener más interacción o, mejor dicho, más acceso de la mayor parte de personas a Internet, porque antes no se podía porque era un poco pues caro y no era tan accesible en ciertas comunidades. Pero ahora, con toda esta era tecnológica, nos hemos dado cuenta de que ya varias tareas se pueden realizar a través de Internet, desde el trabajo, la escuela, todo esto del home office vino a innovarlo totalmente. Y pues eso le trae un reto al derecho internacional en cuanto a las áreas que abarca. Si bien en estos retos yo quise enfocarme principalmente a las áreas del derecho en las cuales tiene que haber una mayor cooperación internacional para evitar de cierta manera algunos estragos. Por ejemplo, las áreas que veo que tienen mayor oportunidad y que pues considero que son emergentes. En primer lugar, tendríamos al derecho bioético. ¿Por qué? A raíz de la pandemia del COVID-19, si bien surgió en el 2019, pero los mayores estragos fueron en el 2020, hay aquí muchas realidades, bueno, para unos países y mentiras para otros, pero lo que no debemos dejar de lado es
¿Qué pasa con toda esta creación de las vacunas y de crear un marco en donde las vacunas que sean de un país las acepten en otro? Entonces, pues aquí lo único que se buscaría sería el bien común o el bien de la humanidad. Sin embargo, hemos visto distintos conflictos de intereses entre si una vacuna es mejor que otra y pues entre que se toman esas decisiones, la humanidad es a final de cuentas quien comienza a sufrir estos estragos. Entonces, parte de este derecho bioético es pues comunicarle a la población en general cuáles son los beneficios o cuáles son las posibles consecuencias sin caer en el amarillismo o en ese conflicto con otro país, porque pues con esto de las vacunas, pues unos países sí aceptan unas, pero otros no. Y bueno, esto me hace recordar a un trabajo que hice cuando estuve de intercambio con la materia de Derecho Internacional Público, en donde nos preguntaban que qué pasaba si, bueno, en el caso del virus, que si hubiera sido creado en un laboratorio, ¿cuál sería la consecuencia para ese país en el ámbito internacional? Desde luego se habla de sanciones económicas, etcétera. Sin embargo, no se ha comprobado nada, solamente fue un trabajo de fin de curso, pero sí nos lleva a reflexionar cuántas enfermedades pues son reales o se han creado o cuál es la finalidad. Bueno, la siguiente rama a la cual también está muy emergente y que es un reto, sobre todo para muchos países, es el de derecho de la información o todo el derecho informático. ¿Por qué? Porque derivado de la creación del Internet, de redes sociales y de plataformas, hemos encontrado muchísimas veces que pues también ha evolucionado la forma de robo de información, de suplantación de identidad y sobre todo de clonación, por ejemplo, en el phishing, cuando le das clic a un link y te roba toda tu información y que a veces no pueden hacer nada como tal las autoridades, por ejemplo, de México, porque se trata de personas que te están robando la información en otro país. Entonces, aquí, pues sí es un reto porque se tendrían que crear redes de cooperación internacional para llegar al responsable que haya hecho eso. Y pues se ha intentado aquí en México, por ejemplo, hay una jurisprudencia que se emitió en el 2019 respecto a una serie de mecanismos para regular las redes sociales aquí en México. Sin embargo, no se puede hacer mucho porque las redes sociales que utilizamos los mexicanos son extranjeras y eso hace que se normen bajo el país en el cual fueron creados. Y como tal, en nuestro país no podemos hacer nada. Pero pues esto está muy ligado a algunos tipos penales. Por ejemplo, si se filtra algún tipo de información, ya sea contenido bancario o íntimo o de otro tipo de información, pues aquí en México, de cierta manera, a través de la policía cibernética se podría hacer algo. Sin embargo, si es de otro país, es muy difícil poder, pues, de cierta manera castigar o implicar una sanción a la persona que lo hizo. Y pues sí es de las ramas más importantes que deberían de ser reguladas. Por otro lado, el derecho ambiental, si bien ha habido, hace unos años no se tomaba tan en serio el derecho ambiental,
porque pensaban que era una rama muy utópica del derecho, pero lamentablemente hoy estamos ante una realidad, el cambio climático. Constantemente vemos que especies se están extinguiendo y pues en esta parte hay que, pero a través de redes de cooperación. Si bien existen algunos tratados y algunas convenciones que hablan de derecho ambiental, no debemos dejar de lado que, bueno, ser defensor de derechos humanos, de derechos ambientales, aquí en México es muy peligroso. Sin embargo, se debe de tomar más real este papel del derecho ambiental porque pues día a día la temperatura del planeta Tierra está aumentando y se dice que en 2030 quizá podemos llegar a un poco de la extinción de la humanidad. Bueno, son un poco de pensamientos o a futuro que tienen algunos investigadores, pero no hay que dejar de lado que todo lo que le estamos exigiendo al planeta Tierra es mucho. Se habla también de que los objetivos, por ejemplo, de desarrollo sostenible de la ONU, hablan de acabar con la pobreza extrema o del agua. Bueno, ahorita no vamos lejos, en México estamos viviendo una sequía y estados del norte ya no están teniendo acceso a agua y pues hay que poner a trabajar en esta área que es, considero yo, la más importante porque es donde nos proveemos de recursos naturales, donde obtenemos todo lo que tenemos de la tierra. Bueno, y la siguiente área definitivamente es el derecho fiscal. Bueno, pensando que viviéramos más tiempo y comenzáramos a cuidar el planeta Tierra y tuviéramos más empeño por realizar pequeñas acciones que quizá puedan contribuir a, a mejorar la salud del planeta, pues ahora tenemos otro problema, el derecho fiscal, pero no solamente aquí de México. Se ha hablado, el año pasado se habló de los Pandora Papers, en donde salieron muchísimos personajes de la vida política y pública de México y de muchos tantos otros países. Y pues una realidad es que el lavado de dinero está a la orden del día. Los paraísos fiscales, como lo son Antigua y Barbuda o las Bahamas, son los lugares preferidos para políticos o para empresarios o generalmente para personas que han logrado dinero de formas no tan lícitas y pues lavan el dinero en esos países y pues de cierta manera lo regresan a nuestro país ya de forma limpia, entre comillas, pero esto tiene muchas repercusiones porque entonces están haciendo aparecer dinero de donde no lo había y pues esto provoca pues una cierta inflación en nuestro país. Entonces, debe de haber una cooperación internacional para vigilar los movimientos bancarios. Bueno, si bien ahorita el SAT ya está creando políticas fiscales más estrictas, pero debe de ayudarse de otros países eh, para, para identificar bien a dónde se va el dinero. Por ejemplo, también hemos visto el caso de empresas que se dedican, bueno, ya sean inmobiliarias o aseguradoras, que se dedican a celebrar contratos, reciben dinero, pero a la hora de que quizá uno de sus clientes necesita que se le retribuya el dinero, resulta que esa empresa ya no existe y la deshicieron y el dinero se lo llevaron
no solo a un país, sino a diferentes países, y pues ahí no se puede hacer nada porque pues a través de que pasó en varios países, termina en uno en donde pues no saben realmente dónde quedó. Entonces aquí sí se tiene que hacer una cooperación internacional para saber dónde queda ese dinero y para evitar más el lavado de dinero, porque es una de las cuestiones que hace que nuestros servicios o nuestros impuestos no sean realmente utilizados en servicios de calidad. Aunque aquí en México pues hay una evidente eh, paridad entre las personas que están a favor de tener sus obligaciones fiscales y todo en orden y las personas que no, porque pues sí existe un conflicto respecto a en qué se utiliza nuestro dinero como contribuyentes, a dónde se va, si se va realmente a los servicios públicos o se va a otros, a otros fines, como por ejemplo algún desvío de recursos por parte de alguien. Y bueno, finalmente la otra área es el derecho energético. En cuanto al derecho energético, aquí hay que ver muy bien porque el 15% de la energía que se utiliza en el mundo es energías limpias, pero la mayoría de la energía que se utiliza en el mundo viene derivada del petróleo, cerca del 42%. Entonces, imagínense que nosotros como, bueno, país productor de petróleo y que ahora que viene todo este conflicto de las refinerías o si vamos a refinar el petróleo y lo vamos a convertir en los distintos derivados que vienen del petróleo, ¿qué sucede con eso? Cuanto a México, la mayoría de recursos naturales, no solamente del petróleo, están otorgados en concesiones. Concesiones que van desde, bueno, la mayoría son concesiones de 100 años. Entonces, estamos de cierta manera, pues obligados a esas concesiones, a otorgar los recursos y bueno, yo de mi parte no me siento tan contenta con eso, como mexicana no me siento tan contenta con eso. Sin embargo, han sido negociaciones que han tenido nuestros anteriores mandatarios y que esto sobre todo pues tiene repercusiones negativas porque al final de cuentas son recursos que no vamos a volver a ver y que esto provoca en el derecho energético una serie de conflictos. Eh, si bien ahorita ha habido muchos conflictos, por ejemplo, con Rusia, pero pues ellos tienen ahí el petróleo que surte a la mayor parte de Europa. Entonces, dense cuenta que parte del derecho energético sí es muy importante porque pues de ahí depende la mayoría de actividades terciarias de una nación, en la creación de mercancías, de transporte. Lo más importante sería el transporte. Y bueno, ya después iríamos en la cuestión de las mercancías y todo ese aspecto, pero sí se debe de regular más al derecho energético y crear esa cooperación para que no pase lo que ahorita está pasando con Rusia, que si Rusia no quiere, pues ya no les da, ya no les vende más petróleo y ahora la pregunta es, ¿quién más les va a surtir? Bueno, podría ser a lo mejor algún otro país de América Latina con el que no tenga conflictos, pero si se dan cuenta, sí es importante celebrar esos convenios de colaboración y de cooperación para que no por una guerra o cualquier otro problemática, pues tengan ahí dificultades para obtener recursos
para sobrevivir. Y bueno, esos serían principalmente los retos del derecho internacional público en cuanto a las áreas emergentes del derecho. Ya cada una de ellas les expliqué pues concretamente cuáles son sus problemáticas y pues quiero pensar que aún todavía el derecho tiene muchísimo. Sí, bueno, ¿me escuchan? Solo para preguntarles, ¿se trabó la computadora en mi caso o fue Alessandra? ¿Sí? Alessandra dio por terminada tu presentación. Sí, ya la quité. Ok, sí, muchas gracias. Perdón, tuve un pequeño contratiempo con el internet. Muchas gracias a Alessandra. Continuamos con nuestra tercera y última ponencia por parte de María Carla Ramírez Correa Sierra y Ariadna Díaz Mariño con la presentación, con la ponencia, la regulación internacional ambiental y el libre comercio, una perspectiva desde el derecho internacional público. Por su parte, María Carla Ramírez Correa Sierra es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Raúl Roa García de La Habana, Cuba. Ella es miembro del Consejo Científico Estudiantil Universitario del ISRI y editora y redactora de la revista científica universitaria sobre relaciones internacionales Ad Hoc. Por otra parte, Ariadna Díaz Mariño es estudiante también del séptimo semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Raúl Roa García de La Habana, Cuba. Es participante y premiada en eventos científicos del ISRI, de la Universidad de La Habana y de la Universidad de Las Villas. Ambas, cabe destacar su participación en nuestra quinta edición, en nuestro quinto número, y bueno, nosotros les extendimos la oportunidad a ambas de participar en este primer simposio. Y bueno, destaco mucho la participación y el relacionamiento que nuestra revista y su revista ha tenido a lo largo de los últimos 2 años, si no mal recuerdo, y que bueno, Cuba siempre presente en México, siempre presente en este caso más específico en nuestra revista, y que su artículo, bueno, hoy se perfila como un excelente trabajo dentro de nuestra quinta edición. A ambas, muy buenas tardes y les cedo la palabra para su ponencia. Muchísimas gracias por su cálida presentación. ¿Sí se me escucha bien? Sí, claro. Vale. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y al Consejo de la Revista Lo Internacional por esta invitación. Para nosotros es un gusto compartir ese espacio con ustedes. Yo soy María Carla, me excuso por mi compañera que no pudo estar presente, pero bueno, desarrollaré la presentación por las dos. A continuación, entonces, le procederé a compartir pantalla. ¿Sí me dicen si se ve? Sí, claro. Ya se puede ver. Ya, perfecto. Bueno, como pueden ver, nuestra ponencia está titulada La regulación internacional ambiental y el libre comercio, una perspectiva desde el derecho internacional público. Primeramente, me gustaría aclarar que más allá desde la perspectiva del derecho internacional público, nosotros desarrollamos la investigación desde la norma del derecho internacional público, pues no estamos muy enfocadas en una verdadera aplicación de estas normas, sino que nos centramos en una comparación de los textos jurídicos existentes tanto en comercio como en regulación ambiental para entonces poder establecer las críticas en cuanto a los puntos de convergencia y divergencia de ambas ramas. Primeramente, para introducir esta ponencia, nos gustaría responder la pregunta que aparece en pantalla, es decir, ¿qué es y cómo surge el derecho ambiental? Bueno, el derecho ambiental nosotros lo concebimos como el conjunto de normas internacionales
que regulan la conducta de los estados y otros sujetos del derecho internacional en relación con la protección, conservación y preservación del ambiente y los ecosistemas. Los orígenes de este derecho pueden encontrarse a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, época en la cual controversias interestatales relativas al aprovechamiento de recursos naturales fronterizos o compartidos fueron resueltas precisamente por tribunales internacionales, aplicando normas del derecho internacional público para atender problemas ambientales. Estas cuestiones en su momento versaron fundamentalmente sobre la explotación de ríos y lagos por los estados y establecieron precedentes muy importantes que influenciaron posteriormente el desarrollo de la disciplina. Si consideramos entonces que este derecho está íntimamente vinculado con el derecho internacional público, entonces se debe esclarecer que los sujetos y fuentes del derecho internacional público serían los mismos que los sujetos y fuentes del derecho ambiental. Entiéndase en este caso por fuentes generales del derecho internacional público las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y las decisiones jurídicas y doctrinas. Y por su parte, por sujetos del derecho internacional público, entiéndase los estados, las organizaciones internacionales y otros sujetos particulares como la Santa Sede y la Soberana Orden de Malta. Bueno, teniendo en cuenta esta breve introducción, ya estamos en condiciones de establecer que el objetivo de nuestra investigación ha sido analizar la relación comercio-regulación ambiental y sus conflictos desde la perspectiva de la norma del derecho internacional público. Para ello, desarrollaremos en la presentación los puntos que pueden ver en pantalla. En un primer lugar, una historia sobre la regulación internacional ambiental, por supuesto reducida debido al límite de tiempo. En un segundo momento, la dimensión internacional del debate comercio y ambiente. En un tercer momento, los aspectos conflictivos fundamentales que se producen entre la liberalización del comercio y las regulaciones impuestas por el derecho ambiental. Y por último, ilustraremos unos casos de estudio. Bueno, sobre la regulación internacional del ambiente. El derecho jurídico del derecho ambiental comienza a cobrar mayor auge a partir de 1970, en respuesta precisamente al impacto negativo generado sobre la naturaleza por el progreso científico y tecnológico y la sobreexplotación de los recursos debido a la aceleración desmedida de la producción de bienes. La celebración de la Conferencia de Estocolmo sobre medio humano fue celebrada en 1972. Esta fue convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y constituye un punto de partida fundamental en el desarrollo de este derecho. Producto de la misma se obtiene la Declaración de Estocolmo, documento no vinculante, pero de gran trascendencia, pues hace referencia a principios en materia ambiental que se convirtieron en puntos de referencia para resoluciones posteriores. Además, se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con sede en Nairobi, Kenia. Durante los siguientes 30 años se celebraron alrededor de 180 tratados internacionales para atender problemáticas ambientales, de los cuales unos 17 contienen disposiciones comerciales. Uno de los más relevantes ocurrió en 1992 y fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro. Esta marca un hito importante en el derecho ambiental, así como en su relación con las políticas comerciales. De ella surge la Declaración de Río, la cual constituye un catálogo de 27 principios que retoma algunos de los ya plasmados en Estocolmo, pero además propone unos nuevos. Entre ellos, el principio número 12, que declara las bases de las regulaciones en la relación comercio y ambiente, pues plantea que las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable, ni una restricción velada del comercio internacional. En todos los acuerdos que contienen medidas comerciales con fines ambientales, como estos que ya hemos mencionado y otros mencionados en nuestro artículo, pero a los que no haremos referencia por cuestiones de tiempo, se procura que las regulaciones sean compatibles con el sistema multilateral de comercio y la liberalización del comercio mundial, para no quebrantar los fundamentos y principios del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, y aquí nos estamos refiriendo tanto al de 1947 como a su redistribución en 1994 como parte de uno de los acuerdos constitutivos de la OMC. Y a esto haremos referencia durante el siguiente punto de exposición. Es necesario destacar que aunque la influencia recíproca entre el comercio y el ambiente es tan antigua como el comercio mismo, la conciencia de que esta influencia puede tener consecuencias en la política de los estados constituye un hecho reciente. El primer informe Meadows del Club de Roma,
redactado en 1972, titulado Los límites del crecimiento, constituye el primer documento oficial que alerta sobre la existencia de límites biofísicos en el planeta, sensibles al desmesurado crecimiento de los sistemas socioeconómicos. Este informe desató la primera polémica y polarizó considerablemente la discusión entre economistas y ambientalistas. Por otra parte, como grandes acontecimientos del siglo XX, nos topamos con la creación del GATT en 1947 y posteriormente de la OMC en 1994. Ambos con el objetivo constitutivo fundamental de la liberalización del comercio mundial y la eliminación del trato discriminatorio en materia de comercio internacional. Pero es necesario acotar que aunque de comercio se trate, la OMC comprende diversos acuerdos que abordan las preocupaciones ambientales de sus distintos miembros de la mano con políticas comerciales. Y ahí se encuentra evidenciado desde el propio Acuerdo de Marrakech en su preámbulo, que establece que en la esfera de la actividad comercial y económica los miembros deben tender a elevar los niveles de vida, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos naturales de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible y procurando proteger y preservar el medio ambiente e incrementar los medios para hacerlo. Esto está establecido desde el propio acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio. Por otra parte, en pantalla tenemos los distintos acuerdos de la OMC que actualmente recogen disposiciones ambientales de una forma u otra. Sin embargo, haré referencia a uno solo de ellos. Es precisamente el artículo 20 del GATT, el más aludido internacionalmente para esquivar normas de carácter comercial con fines ambientales. Este artículo prevé varios casos específicos en los que los miembros de la OMC pueden estar exentos de aplicar normas comerciales. Específicamente, el inciso B de este artículo 20 se refiere a la protección de la salud y la vida de las personas y los animales y a la preservación de los vegetales. Y el inciso G de este mismo artículo a la conservación de los recursos naturales agotables. Esto quiere decir que se insertan en este artículo número 20 algunas disposiciones de comercio internacional, entonces los miembros a los cuales les sea aprobado estas disposiciones no estarían en obligación de cumplir con los diferentes acuerdos plasmados en la OMC, precisamente por estas dos excepciones relativas a medio ambiente. Es importante decir que en muchas ocasiones estos incisos entran en contradicción con los artículos 1 y 3 del GATT. El 1 trata sobre el principio de nación más favorecida. Este impone la obligación de tratar a los demás países de forma igualitaria. Si se concede a un país una ventaja especial, entonces se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros de la OMC. Y el artículo número 3 es sobre el principio de trato nacional. Este plantea que las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir un trato igualitario, al menos mínimo cuando ya las mercancías importadas hayan entrado en territorio nacional. Ambos principios han sido violados con fines proteccionistas por diferentes estados que amparan su comportamiento en el artículo 20 del GATT, sin tener en cuenta que desde el propio preámbulo del artículo 20 se declara que una medida ambiental no puede aplicarse de forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o significar una restricción encubierta al comercio internacional. Dejando establecido entonces las normas que entran en conflicto principalmente dentro del marco de la OMC con respecto a las regulaciones ambientales, vamos a pasar entonces a los principales conflictos que se han detectado entre el comercio, entre la liberalización del comercio y la regulación ambiental. Como se ha evidenciado, el vínculo entre el libre comercio y el ambiente se encuentra definido y regulado en los marcos del GATT y la OMC. No obstante, persisten las posturas divergentes entre economistas y ambientalistas, así como entre países desarrollados y subdesarrollados, en cuanto al modo de interpretar los principios y regulaciones preestablecidas, de acuerdo con sus posibilidades e intereses particulares. Lo anterior ha dado lugar a diferentes puntos de conflicto. El primer punto de conflicto que podemos detectar en esta relación es el referente a la internalización de los costos ambientales. La internalización de los costos ambientales se encuentra recogida en el principio 16 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en el cual se declara que quien contamina debe cargar con los costos de la contaminación. El objetivo de este principio es lograr que en todos los bienes de consumo y servicios se incluya el costo total de la producción. Este costo total sería la suma del privado con el social, y el social estaría referente a las actividades que afecten la calidad del ambiente.
La contradicción radica en que el libre comercio que promueve el GATT permite establecer un precio de mercado equilibrado. Sin embargo, al añadirle un costo ambiental o social, como quieran llamarle, a algunos productos por su daño al ambiente, comienza a existir una disparidad entre estos. Lo anterior, además, posee una contradicción entre los intereses ambientales y las ganancias, pues no siempre se cuenta con los recursos necesarios para medir de forma certera y eficaz el costo ambiental de los productos. El siguiente aspecto identificado se refiere a si existe o no una verdadera contradicción directa entre el libre comercio y la regulación ambiental. Por un lado, algunos autores afirman que un sistema de comercio abierto permitiría utilizar eficientemente los recursos, aumentaría la producción y la generación de ingresos. Por tanto, a más ganancias podrían emplearse tecnologías que vayan de la mano con la protección ambiental. En contraste, otros autores afirman que los actuales patrones de comercio no sustentables han contribuido a acelerar la degradación del ambiente como resultado de la disminución de los aranceles. Lo cierto es que la liberalización del comercio puede tener efectos ambientales tanto positivos como negativos. En este punto debe esclarecerse que los efectos negativos sobre el ambiente no provienen tanto del proceso de liberalización comercial, sino que tiene su causa primaria en el aumento insostenible de la actividad económica, es decir, de la aceleración, producción, consumo. Por tanto, es necesario reemplazar los patrones actuales de producción y consumo por otros que sean ambientalmente sustentables. En el principio 12 de la Declaración de Río referente a la relación entre comercio y ambiente se proclama un sistema de comercio abierto y sin restricciones. Sin embargo, en la práctica, la aplicación de medidas ambientales está imponiendo obstáculos al libre comercio, sobre todo en los países subdesarrollados. Por otra parte, tenemos la discusión sobre competitividad y regulación ambiental. Según los ambientalistas, el uso de innovaciones que ahorren costos, eleven la productividad y no sean nocivas para el medio ambiente por los países desarrollados, empujaría a los países en desarrollo o subdesarrollados a adquirir y utilizar estas tecnologías para equilibrar la competitividad. Sin embargo, esto no está demostrado, puesto que la imposición en la frontera de medidas comerciales con fines ambientales crea obstáculos para los países que no pueden financiar este tipo de tecnologías. Esto se encuentra estrechamente relacionado con el siguiente punto de discrepancia, que es el etiquetado y el empaquetado ecológico. Este tiene en cuenta una serie de pautas acerca de la producción, la distribución, el uso, el consumo y el envase del producto, así como el destino final del mismo una vez completado su ciclo de vida, es decir, si es reciclable o no. El objetivo de esto es influir en una producción con métodos menos nocivos para el ambiente. Sin embargo, la tendencia creciente a incorporar información sobre la protección ambiental en las etiquetas de diversos productos orienta al consumidor en tal sentido y lo vuelve más discriminatorio, hecho que repercute, por tanto, en la competencia de las empresas. Cada día, los países adelantados otorgan mayor importancia a las regulaciones ambientales que norman el tipo de envase, embalaje, etiquetado de productos, suponiendo así mayores exigencias y costos adicionales para las exportaciones de los países subdesarrollados. Finalmente, como último punto de la exposición, tenemos la ilustración de casos de estudio. Y es que en las últimas décadas se han producido una serie de interpretaciones en cuanto al modo de cumplir las obligaciones que tienen los países con la Organización Mundial del Comercio cuando se adoptan políticas nacionales con fines ambientales con efectos en el comercio internacional. Precisamente con el objetivo de resolver rápidamente las controversias suscitadas entre los diferentes estados, se facultó al órgano de solución de diferencias de la OMC, el cual desde 1995 ha planteado 607 diferencias y publicado más de 350 fallos. De ellos, presentaremos dos que resultan bastante ilustrativos. En primer lugar, tenemos el caso de estudio que es el conflicto entre la gasolina reformulada y la convencional. En este caso, el país demandado fueron los Estados Unidos y el país reclamante fue Venezuela. En 1990 se enmendó la Ley Estadounidense de Limpieza del Aire. En virtud de esta reglamentación, se prohibía la venta de gasolina venezolana en las 9 regiones más contaminadas de los Estados Unidos, amparados en la excepción contenida en la letra número G del artículo 20 del GATT, mencionado anteriormente. Según Estados Unidos, la gasolina nacional cumplía con parámetros más estrictos de protección que la importada desde Venezuela. Venezuela rechazó la disposición estadounidense, aduciendo que infringía las normas del GATT sobre el principio de trato nacional y también el de nación más favorecida. La decisión del órgano de solución de diferencias falló a favor de Venezuela,
pues el estudio del grupo especial designado demostró que la gasolina nacional y la importada eran químicamente idénticas, tenían las mismas características e igual uso final, con lo que quedaba solucionada la discusión por ser productos como o similares. Por otra parte, tenemos el conflicto de los ostiones chilenos. En este caso, el país demandado fue Francia y el país reclamante fue Chile. Francia determinó que los ostiones canadienses, chilenos y peruanos debían ingresar a su país, a Francia, con la etiqueta de pétoncle en vez de coquilles Saint-Jacques, como se denomina a los ostiones franceses. El nombre impuesto implicaba que el producto era de menor calidad y en consecuencia de menor precio. Era el mismo producto, pero en este caso vemos una aplicación del etiquetado y el empaquetado, como esto puede influir en los precios y en la competitividad de las diferentes empresas. Esta medida, por supuesto, encerraba el propósito de Francia de elevar el precio de su producto nacional. Finalmente, este conflicto se resolvió mediante un acuerdo bilateral sin necesidad de que el órgano de solución de diferencias interviniese en el mismo. Finalmente, por acá tenemos las conclusiones. La primera conclusión a la que pudimos arribar con nuestra investigación fue que el desarrollo del derecho ambiental está contribuyendo en gran medida a un rápido reordenamiento de las políticas concretas de los estados a nivel mundial y regional. Es decir, cada día se consideran con mayor amplitud los temas ecológicos a tomar decisiones particulares, políticas y económicas. El reto se encuentra en asumirlos, teniendo en cuenta las particulares circunstancias de cada estado y lograr que sea compatible el desarrollo socioeconómico de los países con la preservación ecológica. En segunda conclusión, tenemos que la discusión actual entre comercio y ambiente se caracteriza por una dicotomía errónea, según la cual se cree que los países subdesarrollados están solo interesados en su desarrollo, mientras que los países desarrollados están interesados en su desarrollo con equilibrio ambiental. Lo anterior se ilustra en las tensiones que se mantienen entre equilibrio y ambiente, dígase los fallos en la aplicación de la internalización de los costos ambientales, la contradicción entre el libre comercio y la regulación ambiental, así como el contrapunteo entre competitividad y ambiente. Como tercera conclusión tenemos que tanto las políticas de expansión económica como las de conservación del ambiente están destinadas a fracasar si no se llevan a cabo de forma conjunta, compatible e integrada. Integración en la cual se deben tener en cuenta las tres divisiones: integración comercial, desarrollo económico y social, con el fin de promover, integración en la cual se deben tener en cuenta tres dimensiones: integración comercial, desarrollo económico y social y conservación del ambiente, con el fin de promover un verdadero desarrollo sostenible. Y finalmente tenemos que la solución a las contradicciones entre libre comercio y regulación ambiental se encuentra en buscar una complementariedad en las dos áreas de actuación, afirmando un doble compromiso. En primer lugar, que no cabe limitar el comercio para compensar distorsiones de competencia ligadas a la aplicación de políticas ambientales, y en segundo lugar, que no cabe disminuir el nivel de exigencia ambiental para recuperar competitividad y fomentar el comercio. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Sin duda alguna, yo me encargué de leer tu trabajo y bueno, creo que la exposición mantuvo el nivel de tu redacción de ambas. Muy interesante el tema del comercio y el medio ambiente como contradicción. Tenemos algunas preguntas para los tres ponentes, ya entrando en materia. Voy a situarlos a los tres en la pantalla principal. Y bueno, ¿cuál es el proceso? Vamos a iniciar con las preguntas conforme al orden que se fue llevando, para que, bueno, así cada quien tenga la oportunidad de participar equitativamente, de ir formulando sus respuestas con tiempo y bueno, de darle a nuestros demás invitados e invitadas la oportunidad de continuar preguntando, ¿vale? Las tres presentaciones han estado muy bien y yo inicio con Diego Uribe. En el caso de Diego Uribe nos pregunta una compañera y dice así, la pregunta en sí es muy corta: ¿como ciencia social es el derecho cambiante, evoluciona y por qué? Sí, totalmente coincido con la correlación intrínseca entre el derecho, el cambio que puede haber en el derecho y la sociedad. No podemos hablar de lo que pasaba antes y decir que así era. Tenemos un antecedente, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos, de los Derechos Humanos, que es de la Revolución Francesa, ¿no? Que habla del hombre y del ciudadano. Pero en estos días
no podemos hablar solo de los derechos del hombre y del ciudadano. Habría que incluir a la mujer, habría que incluir a otros más, ¿no? Por decir un ejemplo de una declaración que en el momento de 1789 era progresista, pero que al día de hoy, 2022, puede tildarse de regresiva. Entonces, regresando al tema de Jus Cogens, me parece que esa era la cuestión, si se me permite profundizar un poco, que el cambio que debe existir del Jus Cogens tiene que ser un cambio progresivo, un cambio hacia adelante, un cambio evolutivo. Y es muy similar a lo que pasa en los derechos humanos a nivel interno en el derecho constitucional, que es la cláusula de progresividad. Este establece que los derechos humanos solamente van a tener un tipo de cambio, que es el progreso, no regresividad. Es decir, cláusula de progresividad, o lo que es lo mismo, una cláusula de no regresividad. Entonces me parece, sí, totalmente estoy de acuerdo con el carácter cambiante del derecho, porque va correlacionado con el carácter cambiante de la sociedad. Gracias, Diego. Continuamos con la pregunta para la segunda ponencia. Y bueno, es por parte de Marisol Pastrana. Nos dice así a Alessandra: ¿qué se necesita para llevar a cabo el seguimiento y cumplimiento de los retos que mencionaste en tu ponencia del derecho internacional? Ay, me parece que no lo mencioné aquí en la ponencia, sin embargo en el trabajo sí. Y bueno, en conclusión de todo eso es que los acuerdos interinstitucionales entre organismos de un país y se celebren con organismos de otro país. Por ejemplo, un acuerdo interinstitucional podría ser entre el Ministerio o, por ejemplo, la Fiscalía General de la República de México con un organismo de la misma jerarquía de otro país, para así poder, de cierta manera, poder contribuir al derecho internacional. Y bueno, ya concretamente en cada una de de cierta manera, pues, ¿cómo decirlo? Concretamente de estas áreas, todas las personas que a lo mejor estamos involucradas, no sé, en la Secretaría de Relaciones Exteriores o en otros organismos, ahí podemos actuar mucho. Entonces, pues es un trabajo colaborativo, tanto de derecho interno, para que así pueda tener repercusión en su derecho internacional. Muchas gracias, Alessandro. Continuamos con María Carla. Y tu primera pregunta dice así: ¿qué tan factible es la relación entre el medio ambiente y el libre comercio en resultados concretos, ya que el derecho no siempre se aplica, o si se aplica, no siempre se cumple? Bueno, en este caso, nosotros vemos que estamos hablando de derecho internacional. El derecho internacional tiene muchas medidas que no son precisamente obligatorias para los estados, sino que se deben cumplir simplemente por voluntad propia. Y en este caso, el derecho ambiental, dentro del marco de la OMC, adquiere muchas características parecidas a esto que estamos conversando. Esencialmente, yo creo que las soluciones para mitigar las tantas diferencias que existen entre el libre comercio y la regulación ambiental existe precisamente en la imposición de tratados bilaterales que sí sean, eso es una palabra, que sí sean vinculantes, o sea, que sí puedan establecer exigencias a ambos países para el establecimiento de medidas ambientales. También vemos que uno de las mayores retos que existe en el derecho ambiental es principalmente su internacionalización. La mayoría de los retos que se han cumplido en materia de derecho ambiental ha sido al interno de los países, o sea, tiene que existir una voluntad política de cada uno de los gobiernos de aplicar estos derechos ambientales, y entonces en un marco multilateral sería un poco menos complejo llevar a cabo el ambiente en las diferentes ramas del derecho internacional, ya sea el comercio, ya sea la economía. La segunda pregunta, que veo que tengo varias. Sí. Y volvemos a empezar con Diego, ¿vale? En tu caso, Diego, una alumna que está haciendo su tesis de licenciatura en Derecho, María de los Ángeles Moreno, nos dice si pudieras comentar lo del caso de Pinochet, que quizá por cuestión de tiempo no te dio para exponerlo.
Adelante. Claro, sí. Bueno, como ustedes saben, el exdictador o extitular del Ejecutivo, como pudiéramos llamarle, Augusto Pinochet, llega al poder a través de un golpe de Estado en contra de Salvador Allende. Y una vez instaurado el régimen pinochetista, se empiezan a dar situaciones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que en ese régimen quedan impunes. Posteriormente, a través de una figura que me parece que están también por cambiar a través del proceso constituyente que existe en ese país, existe la figura del senador vitalicio, que por supuesto le otorgó inmunidad. Eh, por temas de salud, él es obligado a viajar a Reino Unido para tratarse, y es ahí donde se aprovecha para que el juez, me parece que es el juez Garzón desde España, acepte emitir una orden de aprehensión en contra de él. Una orden de aprehensión que de acuerdo a, bueno, los foros, si ustedes saben el tema de la jurisdicción universal, tenía que ser aplicada por jueces de Reino Unido. Y es ahí como se inicia un proceso judicial larguísimo en el que Pinochet tuvo que ser resguardado en una casa, y si ustedes buscan videos pueden ver cómo hubo muchos políticos de corte pinochetista que viajaron hasta Reino Unido para apoyarle, para saludarle, y muchos opositores que hicieron lo mismo. Entonces, el proceso judicial se lleva como conforme al derecho de Reino Unido. Hay una primera instancia en la que se establece que se tenía que aplicar esa orden de aprehensión porque él había perpetrado violaciones a los derechos humanos traducidas a violaciones de jus cogens. Ya no hay mucho tiempo para ello, pero bueno, el jus cogens se puede dividir en distintas vertientes, y una de estas es la vertiente axiológica, que no es otra cosa que esos derechos que pudieran ser de mayor jerarquía que otros, que es debatible por supuesto, pero que al menos son aquellos que no son derogables. En este caso, existe una ya sentencia de primera instancia que establece que sí, tiene que ser juzgado a través de una jurisdicción universal. Posteriormente se dan algunos embates político-diplomáticos para establecer, o que pretendían que en este caso la Casa de los Lores como segunda instancia no apoyara el fallo de la primera, es decir, lo revirtiera para que dijera, no se tiene que aplicar la jurisdicción universal. Y luego lo que sucede es que queda impune este caso porque argumentan que por el estado de salud en el que se encontraba Augusto Pinochet en ese momento, ya un adulto mayor y muy enfermo, no podrías tú juzgarlo. Y es ahí donde vemos un antecedente gravísimo de cómo el jus cogens no es respetado, aun cuando ya existe una prueba directa de que Augusto Pinochet había cometido violaciones al jus cogens, violaciones sistemáticas de derechos humanos durante su régimen. Hay una opinión que me parece muy acertada, que es Lord Millet. Se encuentra igual disponible si llega a interesarles ahí la opinión que él emite como integrante de la Casa de los Lores, porque él vota a favor del fallo de la primera instancia, a favor de que se otorgue, que se le otorgue la afirmativa al juez Garzón en España para que Augusto Pinochet sea juzgado, ¿no? Entonces, en la opinión, en términos ya muy, muy concretos, él dice lo siguiente, Lord Millet: el derecho internacional no pudo habernos dicho que existen normas de jus cogens y a la vez otorgar inmunidad a quien lo perpetúa, lo violenta, lo transgrede. Digamos que son términos muy, muy fáciles, pero es eso. Tú no puedes decirnos que hay normas de jus cogens que son superiores a todas las fuentes de derecho internacional, que deben ser respetadas, que son jerárquicamente superiores, pero a la vez, si tú las transgredes, le vas a otorgar inmunidad a agentes de Estado. Entonces, es una cuestión irresoluta que me parece que en años venideros vamos a ver qué tal evoluciona. Lamentablemente el caso de Augusto Pinochet, como comenté, sentó un mal precedente, y eso ha provocado que en cuestiones como la Corte Penal Internacional no pueda haber esta función que muchos quisiéramos, la Corte Penal Internacional, que el Estatuto de Roma se signa en 1998, la Corte empieza en funciones en el año 2000, tiene 22 años la Corte, es una Corte muy joven a diferencia de otras Cortes, y no hemos visto esa voluntad política de los estados, porque la mayoría de los casos pueden decir que son de estados africanos, que sí hay voluntad política de juzgar a sus ex jefes de estado, pero no lo vemos tal vez en el caso europeo, que invocan la soberanía e invocan la inmunidad de jurisdicción penal para decir, sí, violó normas de jus cogens mi ex jefe de estado, mi ex jefe de asuntos exteriores, pero tenemos como costumbre la inmunidad de jurisdicción. Este es el caso Pinochet, pero bueno, si hay interés, igual hay
está mi correo y podemos profundizar más en el tema. Gracias. Muchas gracias, Diego. A mí también se me hace muy correcta la apreciación que haces en este tema. Yo también creo que es más probable que un Estado africano juzgue a su ex jefe de Estado que lo haga un Estado europeo o norteamericano, ¿no? Eso es relevante de decirlo, y más en el tema que hoy nos presentas en tu ponencia. Hay un comentario que ojalá pudieras leer de José Domingo Mejía. A lo mejor él es, si no mal recuerdo, brasileño. Entonces, bueno, en lo que continuamos con las preguntas, a lo mejor pudieras dar tus apreciaciones en caso de que así lo desees, ¿vale? Vamos con la pregunta para la ponencia 3 y dice así: no es una contradicción de por medio el cuidado del medio ambiente y el libre comercio, siendo este último el que inflige más daño al primero. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta la pregunta, sí es de por sí una contradicción. De hecho, lo vemos que en las propias normas del derecho internacional público existe una contradicción entre ellas, y es porque verdaderamente no se han puesto de acuerdo para poder complementar una y otra. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de libre comercio, nos referimos a la medida de eliminar las barreras tanto internas de cada uno de los países como internacionales que impiden un comercio en igualdad de condiciones. Tenemos que tener en cuenta que en el mundo en la actualidad existen países tanto desarrollados como subdesarrollados que no cuentan con las mismas capacidades de producción y con las mismas capacidades de externalización de sus economías. En este caso, le estamos achacando más que a la liberalización del comercio y a la permisión de poder comerciar en igualdad de condiciones, le estamos achacando el deterioro medioambiental al proceso exacerbado de producción y consumo que existe en la actualidad y que verdaderamente es lo que incide en el deterioro ambiental. Si verdaderamente tanto las empresas transnacionales como las políticas internas de los estados se pudiesen poner en pro de implementar más medidas ambientales que medidas de liberalización interna de las propias economías y del laissez-faire, como nosotros conocemos en pensamiento económico, pues verdaderamente esto sería lo que sí impondría un verdadero desarrollo al cuidado del medio ambiente y no tanto la imposición de barreras a países subdesarrollados que no pueden comerciar y no pueden implementar estas medidas de desarrollo ambiental. Entonces, precisamente las medidas para que estos países puedan desarrollarse y puedan implementar estas nuevas tecnologías de desarrollo ambiental y puedan establecer los patrones de comercio de los países desarrollados son verdaderamente lo que ayudaría a que este desarrollo ambiental se propagase un poco más entre la comunidad internacional. Muchas gracias. Y en ese tenor voy a hacerte la tercera pregunta, ya para ir cerrando. Para la solución de diferencias entre los estados y empresas transnacionales, ¿existe algún órgano para la resolución de estos? Y si existen medidas por parte del derecho internacional, del derecho comercial internacional para resolución de controversias entre las empresas transnacionales? Sí, perfecto. Bueno, nosotros comentábamos a finales de la ponencia precisamente la existencia del órgano de solución de diferencias dentro del marco de la OMC. Tenemos el precedente del GATT de 1947. En 1947 los estados no llegaron a crear como tal una organización mundial del comercio que regulara los diferentes aspectos del comercio internacional, pero sí firmaron este acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio que constituye un importante precedente. Posteriormente, este acuerdo, por supuesto, tendría que evolucionar, pues no incluía materias como, por ejemplo, patentes, derecho ambiental, derecho agrícola, etcétera, entre otras cuestiones. En este caso, la evolución de este acuerdo y la creación posterior en 1994 de la Organización Mundial de Comercio sí previó la existencia de un órgano de solución de diferencias que trabajara estas diferentes contradicciones que existen con los diferentes temas que se tocan en el comercio internacional. Y uno de ellos fue precisamente el comercio en regulaciones de comercio ambiental. En este sentido, en la mayoría de las soluciones de las diferencias que se han aprobado en el marco del órgano de solución de diferencias han tenido que ver mucho
con estos problemas ambientales, y es precisamente por las contradicciones que existen en la norma del derecho internacional público. Y sí, muchos de ellos han otorgado fallos y han obligado a empresas transnacionales, tanto a empresas transnacionales como a países, a regular sus diferentes mecanismos impuestos en el marco de derecho ambiental, pero en este caso todavía existen muchísimos retos para seguir implementando y para que esto sea muchísimo más viable. De hecho, en la actualidad se está llevando a cabo la ronda de Doha en el marco de la OMC. Bueno, desde 2004 se está llevando a cabo, y uno de los principales temas que se toca dentro de la aplicación de las medidas de la Organización Mundial del Comercio es precisamente el impedimento de los países subdesarrollados de aplicar muchas de las medidas que impone la OMC. Y por supuesto, el tema ambiental se pone a la orden del día, y ellos mismos reconocen las diferentes contradicciones que existen dentro del derecho de sus acuerdos y la voluntad que existe también dentro de los miembros de solucionarlo. Muchas gracias. Continúo con Diego Uribe Bustamante. En todo caso, que tengas algunas apreciaciones sobre el comentario que nos hacen. Sí, me parece que se vienen en dos, ¿no? El tema de ejemplos de normas de Jus Cogens y el tema del soft law. Bueno, hay podemos decir como un acuerdo de jurisprudencia internacional en dos cuestiones: prohibición de la tortura y prohibición del genocidio como normas de Jus Cogens. Así lo ha llevado a cabo, como llegué a mencionar en el primer caso, la Corte Internacional de Justicia. La misma Corte Interamericana también lo afirma en su jurisprudencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también, y son, quisiera decir, cosas ya dadas de que al menos si existiera una lista de Jus Cogens, ahí estaría la prohibición contra la tortura, ahí estaría la prohibición del genocidio, y podemos analizar la cuestión que yo comentaba. La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados te dice que puedes derogar normas de Jus Cogens si hay una del mismo carácter. Pero ¿cómo derogas la prohibición contra la tortura? A menos que la extiendas más a favor de las víctimas, yo no veo otra derogación posible. El tema del soft law igual resulta debatible. El soft law, la razón de ser el soft law es porque a los estados no les es vinculante en stricto sensu, pero a la vez sí. Porque la sanción al no cumplir con el soft law es una sanción política, ¿no? Una sanción de rechazo de la comunidad internacional. Pero hay un tema interesante. Como comentaba, hay un autor que recomiendo mucho si se interesan por el tema de Jus Cogens, que es Antonio Gómez Robledo. Fue un diplomático mexicano que es invitado por la Academia de Derecho Internacional de La Haya a dar un curso de verano sobre Jus Cogens, que termina siendo un libro. Ese libro está disponible en la Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y en ese libro él comenta lo siguiente: al menos desde su perspectiva, desde los estudios que él hizo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un tratado internacional, es soft law. Sin embargo, para Antonio Gómez Robledo, muchos documentos, resoluciones, pactos que emanan de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas pueden ser Jus Cogens si reúnen las características ya vistas. Tal es el caso de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reviste de tal importancia, de tal valor, que al no es la Convención Europea de Derechos Humanos, no es la Carta Africana de Derechos Humanos, no es el Pacto de San José, es una declaración, pero reviste de tal peso dogmático que es considerada Jus Cogens a pesar de emanar del soft law. Me parece muy interesante y que podría abrirse un gran debate sobre si el soft law puede llegar a ser Jus Cogens y que pudiera tener esa vinculatoriedad sin necesariamente ser tratado internacional. Me parece un comentario muy, muy interesante. Muchas gracias, Diego. Finalmente tengo una pregunta para los tres, que bueno, ya que se especializan en el tema del derecho y más específicamente en el derecho internacional, es a motivo de generar un pequeño debate de cuáles son las opiniones en torno a cómo solucionar que los acuerdos sean vinculantes y no solo dejarlo a la voluntad política. Empezamos con Alessandra, continúa María Carla y termina Diego. Desde luego es un aspecto muy complicado que sean vinculantes. Sin embargo, esto ya depende más bien del país
pero creo que una de las razones principales que platicábamos nosotros en clase de cómo hacer que todos esos tratados pues realmente tengan vinculación en un país, y principalmente nos fuimos a las cuestiones económicas. Con las sanciones económicas se puede establecer un límite para que dichos estados puedan o no puedan cumplir las determinaciones que dice el acuerdo. Y pues generalmente en las convenciones o en los tratados solamente pues son meramente declarativos, sin embargo no vienen como tal las consecuencias o las repercusiones negativas que tendrían si no los cumplen. Pero yo me iría sobre todo con las cuestiones económicas, porque son las que más pesan. Y, por ejemplo, hace un año sancionaron al Estado mexicano a través del arbitraje comercial. Y si nos damos cuenta en todas las resoluciones que se han emitido a través de arbitrajes internacionales, pues son sanciones meramente económicas. Entonces yo me iría a través de esa vía para hacer la vinculación del tratado y establecer un parámetro de qué cantidad podría pagar un Estado si no cumple las disposiciones que marca una convención o un tratado. Y pues es lo que a final de cuentas más, pues ningún Estado va a querer pagar algún dinero por no haber cumplido. Ok, continuamos con María Carla. Muchas gracias a Alessandra. Muchas gracias por darnos la palabra. Bueno, es realmente una pregunta bastante interesante y es una pregunta que cuestiones de derecho internacional, tanto los alumnos como los profesores siempre ponen a la orden del día, porque ¿qué prima entonces? ¿El derecho internacional de los estados o el derecho internacional? Finalmente vemos que en la práctica prima el derecho internacional de los estados, y esto es precisamente por el derecho de la soberanía que tienen cada uno de los estados. El derecho internacional en materia multilateral si abarca a todos los estados o quizás a todos los miembros de las Naciones Unidas, eso no lo podemos determinar. En este caso, ¿cómo determinamos qué estado sería juez y qué estado sería parte? ¿Cuál sería la decisión más justa para imponer una sanción vinculante a un estado? ¿Cuáles serían las causas? ¿Quiénes son los que determinarían que esta sanción que se está imponiendo son verdaderamente afines al derecho internacional? Bueno, vemos que verdaderamente una de las mejores soluciones para lograr la paz entre los estados y también el respeto a la soberanía de cada uno de estos es precisamente involucrarse en acuerdos multilaterales, en organizaciones internacionales, en acuerdos bilaterales, en espacios en los que los propios estados son los que deciden hasta dónde van a restringir la soberanía y la implementación de su derecho interno por decisión propia. Y esto verdaderamente sería lo más justo para todos, que a través de negociaciones llegaran a acuerdos que solucionaran las diferentes discrepancias que existen actualmente en la comunidad internacional, que no son pocas, existen diferentes sistemas, existen diferentes puntos de vista, existen diferentes políticos, diferentes gobiernos, y en este caso vemos que solo evolucionaría en este sentido. Muchas gracias. Continuamos con nuestra última participación en este pequeño debate por parte de Diego Uribe. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Coincido con que es una pregunta recurrente de cuando se habla de derecho internacional. Como comenté, no existe una policía del derecho internacional, queda sujeta a esta voluntad política de los estados, y en muchas ocasiones, sin generalizar, esa voluntad política, esa falta de voluntad política es de las grandes potencias. Podemos hablar de los 5 miembros permanentes de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad. Entonces, ¿qué tienen? Reformular la pregunta. Los estados, tales como el Estado mexicano, que no tienen un poder armamentista y político como otros países, ¿qué tienen frente a esta falta de voluntad política? El derecho internacional. Es lo que comentaba la persona que me presidió ahorita en la palabra, hacer uso de la diplomacia, del derecho internacional, de los organismos, de los pactos, de los mecanismos, porque es lo que tenemos y es lo que poco a poco
tiene que ir funcionando. Comento el tema de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, porque si la Carta de la ONU dice que todos los estados son iguales, ¿por qué tenemos una figura nacida después de la Segunda Guerra Mundial que le da privilegios de veto a 5 países? ¿Bajo qué título se está permitiendo que exista una inequidad en los estados en una organización de Naciones Unidas? Eso se va cambiando. En mayo de este año se emite una resolución de la Asamblea General a través del derecho internacional y de la diplomacia para restringir ese derecho de veto que tienen los estados para justificar cuándo es aplicable y no. No son pasos agigantados, pero digamos que son pasos y son pasos hacia adelante. Entonces me parece que lo que podemos hacer los estados y la comunidad internacional y los sujetos de derecho internacional es hacer uso de eso, del derecho internacional y de la diplomacia, privilegiando el uso, la prohibición del caso de Ucrania y Rusia en estos momentos. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias a los tres por sus ponencias. A nombre de Lo Internacional, revista estudiantil de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y bueno, a esta misma alma mater que acabo de mencionar, les agradezco por tan interesantes ponencias. Sin duda alguna, el derecho internacional es tema de vanguardia. Hemos mantenido también un público bastante amplio, y bueno, creo que la participación conforme a sus temas se ha mantenido alta. Es algo muy remarcable y muy destacable. También a los ponentes por su atención, por su tiempo, por su dedicación en este primer simposio, siempre en aras de brindar nuevos espacios para que voces como las nuestras pues encuentren lugares en donde socializar nuestros temas de investigación, pero también en donde se puedan encontrar nuevas voces y nuevas directrices que estén en vanguardia y en progreso con el mundo. Con este mundo tan cambiante y tan complejo, y más en materia de derecho internacional, como ustedes bien lo han mencionado, ¿no? Y la necesidad siempre de reformularlo. Entonces, bueno, yo clausuro esta tercera y última mesa de este tercer y último día, en esta tercera jornada, y les invito a los ponentes y más que nada a nuestro público a estar en la clausura, que inicia a las 5 de la tarde con un tema igual de relevante que se ha venido presentando, que es India en los BRICS, un nuevo multialineamiento por parte del doctor Jacobo Silva de la UNAM. ¿Vale? Entonces, bueno, muchas gracias a los tres y que tengan buena tarde.